Bienvenidos a Digital Experience by Soho, el podcast donde exploraremos todo lo relacionado con la tecnología digital. Mi nombre es Eduardo Quiñones y en este espacio conversaremos sobre los retos y oportunidades y tendencias que están modelando todo el mundo digital en el que vivimos. En cada episodio exploraremos temas fascinantes que van desde la inteligencia artificial, ciberseguridad, los diferentes servicios en la nube que se relacionan en el mundo del gobierno de los datos. También entrevistaremos a un experto en la industria, líderes empresariales y emprendedores innovadores para descubrir cómo están aprovechando las tecnologías digitales para impulsar el éxito de sus empresas y sus organizaciones. Antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Únete a este emocionante viaje hacia el futuro digital. En el capítulo de hoy vamos a conversar con Javier Ortiz. Javier es actualmente arquitecto de datos en Quintes, empresa líder de los servicios de ingeniería de datos para grandes empresas y servicios de monetización de datos. Anteriormente se desempeñó como jefe de arquitectura de datos y Big Data en Banco Estado. Los invitamos para hablar sobre Data Governance. Partamos preguntando a nuestro invitado ¿cómo está? ¿Qué te parece esta sesión en la cual vamos a conversar sobre este concepto tan interesante? Hola Eduardo, gracias por la invitación. Sí, muy interesante y está, como tú bien dijiste, está a la base de los cambios y transformaciones digitales que toda empresa espera. Buenísimo. Cuéntame, ¿cuál es el paso inicial para implementar un data governance o un gobierno de datos en una empresa? Buena pregunta, Eduardo. La necesidad siempre ha sido emergente en toda empresa o institución, ya de cualquier tipo de rubro que se adscriba. Tiene que ver un poco con la calidad de datos para tomar las decisiones. Cuando la empresa se da cuenta que existe una mala calidad, desde ahí empieza todo un ciclo virtuoso con respecto a implementar un data governance, que en definitiva, más que un objetivo, es una mejora continua. Y en esa mejora continua va a involucrar la calidad preferentemente y hacerse responsable de esa calidad y crear un círculo virtuoso, recreando ciertos roles específicos que son nuevos en la empresa. Buenísimo, Javier. ¿Y qué es para ti este rol que tú actualmente también estás cumpliendo del arquitecto de datos? ¿Qué debe hacer dentro de esta nueva implementación de gobierno de datos? ¿Cuál debería ser su rol? Mira, al igual que muchos roles en las organizaciones, con esto de la transformación digital ha sufrido un cambio. Otrora, en alguna parte, el arquitecto de datos salvaguardaba las estructuras de datos, las reglas de negocio, lo conceptual. Ahora, hoy en día, el arquitecto de datos es llamado, y lo llamo a todos los que están escuchando, a redefinirse y involucrarse con el gobierno de datos, que es en forma proactiva, ser generoso también con el conocimiento que han liderado los arquitectos de datos durante la etapa previa a la transformación, ponerse a disposición, porque hay el principal activo con que comienza siempre en una gran organización o mediana organización es a través de la arquitectura de datos. Buenísimo, Javier. Y este rol nuevo que se está implementando dentro de las empresas o esta función nueva del arquitecto de datos, ¿cuál para ti sería la mayor prioridad que debe cumplir el arquitecto de datos dentro de este nuevo ecosistema? Mira, básicamente yo te decía, es ponerse a disposición y coparticipar con infinitas áreas que están a la base y que deberían participar. Y salir un poco ya de la rigidez de los departamentos TI y involucrarse con la parte del negocio. Y según la carrera que tú has tenido, ¿cuál es la importancia o la misión de que exista una correcta implementación de un gobierno de datos? Mira, la importancia cobra cada vez más vigencia con respecto a años anteriores. Hoy en día ya incluso, como tú lo decías en la presentación, el gobierno de datos está teniendo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y cómo se administra eso, cómo se está disponiendo esa inteligencia artificial o democratizar esa cantidad de datos o la analítica que ahí corresponde. Buenísimo, y ahí, comentaste un punto súper importante que es la inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial es parte de este ciclo del gobierno de datos para ti? Es como la guinda de la torta. Hay modelos de maduración dentro de las organizaciones que están dispuestas a vivir este proceso, que entre paréntesis es netamente transformación cultural y tecnológica, van muy de la mano. Lo que permite la inteligencia artificial es proponer maneras de resolver, por ejemplo, calidad de datos histórica y ponerla a disposición de la analítica. Y dentro de este concepto de la inteligencia artificial, también podríamos hablar un poco de Machine Learning. Correcto.
El Machine Learning, esa brecha de, por ejemplo, la búsqueda de calidad o distintos valores o que uno quiera ver del dato, están propuestos o van en avanzada con el Machine Learning. Esa brecha de calidad tú la puedes ir descubriendo a través del ejercicio del Machine Learning. Por otro lado, en el concepto de data governance o gobierno de datos, para ti, ¿qué punto es crucial para que el resto de las áreas de una organización entender cómo poder hacer esta implementación o cómo poder interactuar con este gobierno de datos? Mira, hay principios benchmark o referentes a lo cual tú puedes echar manos o las organizaciones. Por ahí está Dama, que es uno de los emblemáticos, pero más que eso, al inicio de la implementación del gobierno de datos necesita sí el sponsorship, de manera que aquellos que mantienen la estrategia del negocio permitan que el data governance se implemente. Y vamos un poquito más atrás. ¿Qué es para ti el concepto dato? Porque se habla mucho de data governance, gobierno de datos, y aquí los auditores que nos están escuchando deben decir, ¿pero qué es un dato? ¿Qué significa esta palabra dato o data? Mira, hablando en antiguo, antes de la transformación digital, un dato era un atributo que pertenecía a una tabla o a algún momento X del tiempo. El dato ahora está considerado como un activo fundamental dentro de la organización y la que te permite tomar acciones. Y la misión principal del gobierno de datos es convertir estos datos en un activo relevante que haga la diferencia dentro de la organización contra otras organizaciones, en la competencia. O sea, es un concepto súper importante que cambió según esta famosa transformación digital. Sin duda. Más que el cambio, es un cambio de paradigma, obviamente, que involucra tanto la tecnología como las personas, los procesos. Y es un cambio cultural. Exactamente, o sea, un golpe muy fuerte a cómo se gobernaban antiguamente los datos, que eran solamente el gobierno de estas bases de datos o los atributos que estaban dentro de una base de datos. Exacto, Eduardo. Así hay malas prácticas ya que se están hablando de esas, por ejemplo, la información en silos, el no comunicar, el no democratizar, el tener acceso al dato, etcétera. Y bueno, como justamente estás comentando, este dato, este atributo, esta característica, este activo como tú nombrabas, ¿cuál es la importancia en las empresas conocer y administrar correctamente este activo? Es fundamental. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo y iba a salir de vacaciones, por ejemplo, y me fui al sur de Chile. Me daté de que estaba lloviendo. Esa información previa que yo obtuve me permitió llevar el abrigo necesario. Si no hubiese ocurrido eso, yo me habría mojado. De manera análoga, el dato te permite tomar decisiones estratégicas, más que de ir de vacaciones o no, en cómo tú vas a enfrentar el medio ambiente futuro. Es decir, tener una predicción sobre los hechos futuros de negocio. Qué interesante y importante eso. Este mecanismo de anticipación es el que genera el valor del dato. Qué importante, o sea, al manejar correctamente este activo, este dato, esta data, te permite tomar decisiones, te permite seguir un camino X trazado de manera anterior según ciertas definiciones y ciertas conversaciones organizacionales frente a un X negocio que quiera realizar. Por ejemplo, si un banco quiere ser pionero en la generación de una tarjeta que no utilice un plástico, al conocer cómo se está comportando el mercado podría generar un producto que actualmente no tienen los otros bancos, por ejemplo. Exacto, a través de las investigaciones, Eduardo, o como el Machine Learning o con otros, el área de negocio, identificando esta brecha de falta de información o rigurosidad o aumentar la calidad del dato, por ejemplo, con unos atributos deseables y comunicarlos, obviamente, es indagar ahí y esa es la fuente que va a tener de información para la estrategia de la organización, de crear un nuevo producto, un nuevo servicio, etcétera. Y bueno, ya conociendo un poquito el concepto de dato, que es este activo que te permite predecir un poquito el comportamiento del mercado, de tu empresa o de ciertos puntos específicos que tú quieras requerir información, ¿cómo gestiono este dato de manera formal? ¿Cómo lo ordeno para que me sirva? Mira, existen varios referentes de mercado o benchmark a los cuales tú puedes ocurrir. Pero en simple, existen roles o perfiles que deberían crearse en la organización como identificarlo y hacerlo responsable también de un dominio, de un dato en particular, por ejemplo, de clientes, productos, servicios, etc. Identificar los stewards, van a ser los owners de esos productos y articular dentro de la organización o la compañía
procesos que vayan confluyendo y agregando atributos a este dato que queremos que sea estratégico, ¿te acuerdas? Entonces queremos que sea de calidad, entonces va a haber un proceso de calidad que sea transversal a la organización. Queremos que sea democrático, es decir, que todos tengan el acceso con la debida seguridad al dato en la organización, los distintos departamentos, por ejemplo. Qué interesante, o sea, al final de cuentas, la administración y el gobierno de este dato es fundamental para las distintas áreas de la empresa, cómo pueden interactuar, cómo pueden fluir esta información de manera segura. Sí, es un cambio actitudinal también, más allá que homologando a otra ciencia como la economía, en que está la oferta y la demanda, aquí está las personas versus la tecnología, ¿cierto? En definitiva, hay muchas fuentes teóricas que nos permiten decir, oye, ¿cuál empuja a cuál? ¿Cierto? Acá estamos orquestando ambas a la vez, una fuente tecnológica y el otro, el centro de las personas que buscan el cambio de actitud frente a los datos, hacerse responsable del dato. Exactamente. Salir de los hilos. Y hay un punto que tú nombraste que es súper importante, que es generar estos dominios de negocio. ¿Qué son estos famosos dominios de negocio? Los dominios de negocio es una forma que proviene de estructurar o crear ciertos conjuntos de datos que son homólogos en la compañía y hablar de ellos como un dominio. De esta manera vamos a tener el típico y el más emblemático, el dominio de cliente, el dominio de lo que llaman tablas generales o la parametría que corresponde. Entonces de esa manera vamos ordenando la empresa y vamos creando como pequeños dueños de estos dominios. Exacto. Hay un responsable a nivel de negocio, que eso también está influenciado por el paradigma y tiene que ver con la necesidad de negocio que empuje a TI y no TI al negocio. O sea, cambia un poquito antes de cómo se trabaja antes de la transformación digital. La actitud sale del negocio. La necesidad del negocio de competir frente a otra en el mercado es la que te moviliza. O sea, TI nos volvemos una herramienta para poder hacer que la empresa genere productos innovadores frente al mercado, finalmente. Así es el cambio de paradigma, yo creo que es fundamental. Estar al servicio, ser parte del engranaje. Que antiguamente éramos un costo, ¿te acuerdas? Sí, ahora somos un activo y debemos transformarnos en un activo vital a propósito del dato. Y cuéntame, por el lado de la organización, ¿cómo podría introducir a estos roles o responsabilidades nuevas si yo no los tengo? De nuevo, me ha escuchado varios referentes, pero elegir un referente de industria que ya lo haya implementado, y ya sabemos que tiene que ver con tecnología, obviamente van a haber productos asociados a la parte técnica, y el otro tiene que ver con las personas y los roles que se definen. Fundamental tener un sponsorship, y hay varios casos de negocio exitosos en que los grandes lineamientos desde la gerencia en un enfoque top-down han implementado este andamiaje que tiene que ver con las personas, con roles, con procesos, con tecnología. Por donde uno debe empezar, y que es una pregunta, muy buena pregunta, Eduardo, es elegir aquel dominio en que a mí me gustaría generar valor y que me permita diferenciarme frente a la competencia. O sea, ese debe ser el punto inicial. Sin duda, y focalizar ahí. Yo he visto muchos casos en que se ha producido esta implementación, pero lamentablemente no todos llegan a buen puerto o son perfectibles en el tiempo. La idea es entregar un valor agregado en corto tiempo, después de la implementación, de manera tal que la organización se dé cuenta que eso sí existe. Ese valor agregado que requerido para el dato, sí es posible llevarlo a cabo. O sea, para lograr el éxito es súper importante mostrar resultados de manera rápida y eficiente. Sí. ¿Por qué? Porque ahí te permite que tú estás comunicando inmediatamente o anticipando, generas valor agregado frente al dato y estás movilizando a otras áreas también. O sea, es súper importante. Bueno, yo también me ha tocado muchas veces ver morir proyectos de tema de gobierno de datos porque, por ejemplo, la información que se tiene no es la suficiente para generar un dominio que sea rápidamente implementable o que tenga un valor agregado real para la empresa. Generalmente hay que buscar lo que llaman las joyas de la corona y siempre está por el lado del cliente. Me refiero a como el cliente final, en la manera que ese cliente ha interactuado con tus distintos productos o servicios que le hayas dispuesto, ya sea a través de un canal web
de una app, etcétera. Buenísimo. Y para ti, por ejemplo, en tu carrera, ¿te ha tocado vivir un gran big fail, o sea, un fracaso que te haya permitido aprender cómo o qué caminos debes seguir para que no se generen esta problemática de fracasar como proyecto tratando de implementar, por ejemplo, un dominio de negocio? Mira, hay algo que descubrí y después, bueno, del horror uno aprende, pero es fundamental que en la implementación de cualquier tipo de transformación tenemos que tener en mente que es idiosincrático. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenece y se amolda a la organización. Por lo tanto, las organizaciones tienen sus propias conductas, propios principios y valores frente a un determinado hecho, a estos hechos de negocio. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y lo otro es lo que yo te comenté anteriormente. Producir resultados a corto tiempo y en corto plazo, de manera de demostrar a la organización y a quienes pusieron el rigor de apostar por el gobierno de datos los resultados. O sea, es súper importante finalmente el tener un buen enfoque y un resultado que sea óptimo finalmente para el ecosistema de la organización. Sin duda, a veces no, ni siquiera hay que ir a transformar o a generar un nuevo modelo de clientes porque falta algún atributo que a Pepi me permitiría crear un nuevo producto y servicio de mejor calidad. Probablemente hay que buscar un reporte final en que tú hagas la depuración de ese reporte final y lo muestres como que ya está obteniendo la calidad suficiente para tomar decisiones o mejores decisiones. O sea, lo que acabas de decir es súper importante, Javier. O sea, tú puedes partir sacando la información o el dato o el activo en el inicio de la generación del dato o finalmente en la utilización del dato como tal, por ejemplo, en un reporte. Sí, he visto grandes fails, como decías tú, quienes se han preocupado de crear los roles, los perfiles, los procesos, pero en la pronta entrega no había ningún valor. Entonces, el valor que tiene esto es que moviliza a la empresa, digamos, que el efecto sea no inmediato, pero a corto plazo. Y por ejemplo, un poco por el lado del mundo del desarrollo, las fábricas de desarrollo, los generadores de productos, ¿cómo crees que interactúan finalmente con este modelo de gobierno, modelo de dominio? Mira, con respecto a los desarrollos, hay ciertos principios que deberían permear las etapas de desarrollo. Ya hablamos de uno de la calidad, hacerse responsable. Por ejemplo, si le está haciendo un desarrollo, no es que el que venía antes de mí en la cadena generó el error, sino que yo hacerme responsable del error y comunicarlo. En los procesos de los roles y perfiles, adquirir una proactividad con respecto a que yo ya no soy un silo y sentirse parte de un engranaje. Buenísimo, o sea, es súper importante que la forma en que se desarrolla hoy día tiene que ser de manera interactuar con el ecosistema donde se está haciendo el desarrollo del aplicativo. Sin duda. Y más allá de la tecnología que sí o sí debería existir, hay unos nuevos modelos de que están implementando de que tener foco en las personas. Que hay otra vertiente también de movilidad. Así como existe la movilidad social, puede existir la movilidad de transformadora a través del gobierno de datos. Mira, qué interesante lo que acabas de comentar. O sea, las personas también son un activo importante. Sin duda. Y a su pretexto, cualquier iniciativa de gobierno de datos, hablábamos recién que podría fracasar o no, pero fíjate que los fracasos también permiten tener o generar precedente de que existe una movilidad, más allá del error aprendido. Pero eso es importante también. Aparte que aquellos que eligen transformar las organizaciones, tomar el caballito de batalla del data governance en esta oportunidad te permite hacer esa transformación, lo que buscamos, hacerlo responsable, generar la dinámica en el negocio y todas las bondades que con ello puede llevar. Y para ti, ¿qué rol en la empresa, por el lado de negocio, es crucial para poder hacer la implementación de un correcto gobierno de datos? Más que el rol, que exista la iniciativa, que exista el patrocinio a nivel organizacional. Lo veíamos antes, hace 5 o 10 años, cuando, por ejemplo, los productos de Business Intelligence también tenían una tríada de éxito, ¿cierto? Esa tríada de éxito también se traslada al gobierno de datos, que el sponsorship, eso. Y lo otro que hemos descubierto ahora con estos nuevos modelos que no están focalizados tanto en la tecnología, sino tienen que ver con las personas, que tú bien lo mencionaste, es como yo gatillo el cambio actitudinal de las personas, ¿cierto? A este rol más protagónico y no que yo quede con el error mío, sino que yo trate de mejorarlo y comunicarlo también.
respecto a la calidad del dato, etc. En esta conceptualización de importancia de los roles, la responsabilidad y la iniciativa, como justamente tú decías, este sponsor que nos ayuda a implementar esta transformación, ¿qué tecnología es importante tener en cuenta de principio a fin para tener un correcto gobierno de datos? Mira, si identificáramos también las metodologías como tecnología, sería a través de una metodología ágil, sin duda. Hay otras tecnologías que, al final de cuentas, en aquellas organizaciones grandes, medianas o pequeñas, debería existir una tecnología que te permita clasificar estas cosas que nosotros estamos llamando como dominios, ¿sí? Plasmar qué dato está ahí, qué atributos de negocio están, cuáles son las reglas de negocio que nos permitieron llegar a ese dato, qué calidad tiene ese dato, y como te decía anteriormente, es un continuo, no un objetivo en sí. O sea, súper importante lo que dice Javier, que no es un crecimiento evolutivo de manera continua y constante. O sea, no es algo que yo puedo tener hoy día un nuevo horizonte de principio a fin y que todo va a ser diferente, sino que debe ir evolucionando según la tecnología de un negocio. Sí, claro. Mira, yo hago clases de guitarra, que no tienen nada que ver con esto, pero lo traigo a colación porque todo el mundo quiere aprender a tocar guitarra. Pero fíjate que cuando tú aprendiste, Eduardo, a caminar alrededor, ¿cuánto te demoraste en caminar? Claro, un año. Más o menos. Probablemente ese timing de madurez también las organizaciones lo traen. Y el gobierno de datos podría demorar un año o más. Pero, como tú dices, el continuo es importante y lo entregable a temprana edad, por hacer el símil con los seres humanos también, te permiten generar el valor esperado. O sea, es súper importante que una empresa, cuando quiera hacer la implementación de este tipo de metodología o de formas de trabajo organizacionales, tengan en cuenta de que no va a ser algo que van a poder hacer en un muy corto plazo y que tiene que ser de manera incremental y que hay que ir paso a paso. Exacto. ¿Te acuerdas que yo te decía que era idiosincrático? Y va a depender mucho de cada organización, de qué valores y principios mantengan. Y un valor y principio fundamental hoy en día, en edad ya postmoderna, el centro de las personas, digamos, centrado en las personas. Ellas son las que movilizan. O sea, si hay algún sponsor por ahí rígido que no quiere evolucionar, va a ser súper complejo finalmente cambiar la organización con esta forma de conceptualizar la información o los activos. Exacto. Ese liderazgo que también es otro ingrediente fundamental para llevarlo a cabo con relativamente éxito o aceleradamente, es la visión de ese liderazgo, que entienda que la empresa no está separada entre tecnología y negocio, digamos, son una sola. Y ambas de la mano tienen que conversar. Y aquí, por ejemplo, el tema del gobierno de datos tiene que ver con las bases de datos, con la nube. ¿Cómo puedo trabajar este concepto de gobierno de datos? Mira, hay frentes en los que, bueno, sin duda la nube aportó mucho para ir rápidamente a generar valor al dato. Antiguamente era muy caro sacar, por ejemplo, todos los datos de un cliente en la historia de millones de clientes de 5 años para poder hacer un hallazgo. Hoy en día eso es muy barato. La nube permitió democratizar esa analítica final. O sea, final de cuentas es súper importante también que haya nacido este concepto de la nube y permitió finalmente al gobierno de datos poder hacerse real, o sea, tener costos óptimos para poder hacer manejo de información. Antiguamente los famosos data warehouse y todas estas cosas eran monstruosas y carísimas. Así es. Y son las premisas de la nube, ¿cierto? También te permiten ahorrar costos significativos en infraestructura, dependencia de si hay alguien de tecnología más bien escuchando esto, de los upgrades de las plataformas, etc. Todo eso está delegado en el proveedor de la nube y tú usufructas de lo ya instalado. Y para ti, en esta conceptualización tecnológica, ¿qué fue lo más importante que ha permitido que las empresas el día de hoy, 2023, muchas de ellas ya tengan implementado un gobierno de datos? Yo creo que la demanda del cliente final, ya a propósito de los millennials o todas estas nuevas generaciones, o incluso las mismas nuestras, están demandando una calidad de servicio por lo que tú pagas. Entonces, cómo tú reaccionas rápidamente frente a ese medio ambiente o a esa voz del cliente, es teniendo datos de calidad que te permitan, por ejemplo, en términos de la facturación sea pertinente, el tiempo sea pertinente, el monto sea pertinente, el producto o servicio por el que yo estoy pagando sea equitativo y de acuerdo al mercado, porque la competencia siempre está al lado y el lado lo puede hacer mejor que yo.
Entonces, para enfrentar eso, yo tengo que ponerme las pilas y hacer gobierno de datos para tener mejor calidad de datos, convertirlo en un activo que a la interna de la organización se convierta en valor y tenga valor también para el cliente final. Exactamente, y bueno, y también el mercado ha cambiado mucho. Hoy día, por ejemplo, en celulares, si yo me quiero cambiar de compañía, llamo por teléfono y en 10 minutos tengo un chip nuevo y puedo empezar a utilizar una nueva compañía. Y en un banco también, la migración bancaria hoy día es súper rápida. Yo puedo ir a hablar a un banco X y decir, necesito portabilidad de mis activos o de mis productos que tengo en el otro banco, y en cosas de días incluso hay algunos bancos que son más rápidos, que en un día te tienen comprada totalmente la cartera del otro banco y te haces un cambio de entidad bancaria rápidamente. Entonces las empresas tienen que reaccionar rápidamente en frente a cómo se está comportando el mercado. Sí, eso fue clave y un trampolín para toda o lo que apuntaló la transformación digital, digamos, en principio. Y el gobierno de datos, yo lo miré así y lo sigo mirando así. Hay un pretexto de transformación detrás. Te agrega valor, sin duda, pero me permite transformar la organización en lo que esperan mis clientes finales. Buenísima información que nos comenta justamente Javier, y cómo nos has guiado desde entender qué es el dato, qué es la data, qué es un activo que te permite predecir cosas, y cómo finalmente las organizaciones han ido introduciendo estas conceptualizaciones y le ha ido permitiendo crecer como producto y como empresa finalmente. En un pequeño resumen, ¿qué sería para ti importante recomendarle a las empresas que nos están escuchando, por ejemplo, que no tengan todavía implementado este modelo de gobierno de datos? Que lo implementen, obviamente, asumir y detectar un liderazgo o transformar ese liderazgo también, que es posible, en que tenga no una visión parcializada de la empresa o de la organización, sino que vea en conjunto el área de negocio con TI. Y la otra es tener el sponsorship de aquellos líderes, y además que las maneras de comunicar, tanto los logros como los no logros del proyecto, sean transversales. No sé si tú viste la época en que las decisiones se toman entre cuatro paredes, digamos. Sí. Los gerentes solamente toman decisiones. Y eran dioses. Tal cual, Eduardo. Si tú vas a escuchar a alguien, un programador, por ejemplo, que sepa cuáles son los errores que frecuentemente ocurren en la aplicación que te permite hacer el onboarding, por ejemplo, a propósito de los bancos, para que sea cliente mío y no de otro, él lo tiene claro, cuál es. Y te va a decir, ¿sabes qué es? Por ejemplo, mira, es la red, o esta calidad de datos que tú me envías acá, como seguridad no lo encuentro en tal base. Y desde ahí se construye, a propósito de democratizar las decisiones también. Exactamente, o sea, que no sea un punto unificado donde se toma la decisión. Exacto, todos aportando ahí, esa es la idea. Bueno, ahora Javier, vamos a ir a una sección que se llama... Ok, yo voy a decir un texto y la idea es que tú en un minuto vayas diciendo como una tendencia de gobierno de datos, ¿ok? Que sean importantes para las empresas. Entonces, son 3 conceptos. La primera tendencia es, y lo que se está hablando hoy en día, es foco en las personas, la transformación de las personas, más allá de lo estrictamente tecnológico. La otra es la que yo te venía diciendo, que fue heredada ya de la época del Business Intelligence en su apogeo, y la derivada que después tocó la inteligencia artificial, tener la responsabilidad de la calidad del dato. Y lo otro, tener en cuenta que no es un objetivo en sí, sino es un continuo. Es un continuo perfectible en el tiempo. De eso estamos hablando, de gobierno de datos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la información que nos comentas. ¿Tienes algún canal, algún medio por el cual los suscriptores que nos están escuchando te puedan seguir? En LinkedIn, Javier Ortiz Legay. Si pueden poner sus comentarios por ahí, cualquier duda la voy a tratar de responder ahí. O a propósito de democratizar, yo tampoco tengo la última verdad. Probablemente las preguntas tan buenas como tú generaste, Eduardo, me permitan a mí adquirir nuevo conocimiento con respecto a esa información que me están administrando, o esa pregunta. Buenísimo, eso significa que podríamos volver a conversar, Javier, y conversar de distintos temas con respecto justamente a este mundo hermoso como es el mundo del dato, del gobierno de datos y todo lo que tiene que ver con el negocio interactúa con la información de su empresa. Sí, claro. Y si tú te fijas, es una parte de la sociedad. Una empresa es una parte de la sociedad. Y se mueven tal cual a la sociedad, ¿cierto? Roles, principios, valores. Eso hay que tener siempre en mente. Exactamente, bueno, ahí tenemos un tema gigante que podríamos conversar en otra ocasión. Muchas gracias, Javier, un gran placer hablar contigo y muchos éxitos. A ti, Eduardo. Eso ha sido todo por hoy en Digital Experience by Soho. Espero que hayan disfrutado nuestro programa y les invito a seguirnos en las redes sociales
todas las que tenemos @Soho, para estar al día con las últimas noticias y tendencias de la tecnología. Agradezco a Delphi Seoane, Salva Luca, Yuli Cabrera en el equipo de producción y Ramiro Ruffini en la edición. Muchas gracias a todo el equipo. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima.